Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Hay en la historia de la Real Sociedad personajes que quedaron en la sombra, seguramente olvidados por muchos porque no llegaron a alcanzar la gloria, por cerca que estuvieran de tocarla con sus dedos. Algo así podríamos decir que le sucedió a Juan José Sorarraín, un portero que jamás llegó a debutar con la Real, pero que tampoco pudo jugar en Atocha a pesar de militar en equipos que visitaron el viejo y desaparecido campo donostiarra. De Sorarraín hay pocos datos conocidos. Nació en Donostia el 25 de abril de 1928 y cuentan que se convirtió en portero en la arena de las Pleas guipuzcoanas, como tantos otros grandes arqueros que han defendido la portería de la Real y de otros equipos. Jugó en el Tolosa, en el Michelín y en el Villafranca, antiguo nombre de la actual Ordizia, y después emigró a Venezuela, donde defendió la camiseta del Loyola en la campaña 1952-53. Sorarraín llegó a la Real en la temporada 1953-54. En aquella campaña, la Real contaba con una dupla de porteros de lujo. El titular era Juan Bagur, pero en la suplencia estaba Ignacio Eizaguirre, después de haber regresado al equipo Churiurdin tras su exitoso paso por el Valencia. Sorarraín era el tercero en discordia, lo que hacía verdaderamente complicado que José Ignacio Urbieta, técnico de la Real, le pudiera dar la alternativa. El guardameta, en todo caso, fue el suplente de Bagur en los 12 primeros partidos de Liga, entre los que figuran las visitas a Atocha del Barcelona o el Valencia y los desplazamientos al Metropolitano, Chamartín o San Mamés. En la 13ª jornada, la visita al Oviedo, es ya Eizaguirre quien se sienta en el banquillo, y este recupera la titularidad en la 15ª jornada, la visita al Estadio de Nervión, en Sevilla. Bagur es entonces quien pasa a sentarse en el banquillo. Pero con la lesión de Eizaguirre se recupera la situación del arranque liguero en la 16ª jornada, la visita al Escorts para medirse al Barcelona, y eso se mantiene hasta la 24ª, el partido que el Real Madrid jugó en Atocha. En total, Sorarraín estuvo 21 partidos en el banquillo. El portero, que ya tenía entonces 26 años, no permaneció en la Real al finalizar la temporada, pero compartir entrenamientos con Bagur y Eizaguirre seguro que le dejó alguna que otra lección para su carrera. En la temporada 1954-55 fichó por la Felguera, equipo asturiano que militó aquella campaña en la segunda división, ocupando una más que honrosa 7ª posición en el grupo primero de la categoría y jugando como titular indiscutible. Su buen hacer en tierras asturianas le valió fichar por el Jerez, también en segunda, donde también es titular, pero juega algo menos. Después de esos 2 años en segunda le llega su gran oportunidad, la de volver a primera división, esa que en la Real solo pudo saborear desde el banquillo. En la temporada 1956-57 ficha por el Real Jaén, donde llega a jugar 15 partidos. Pero el destino le robó la posibilidad de jugar en Atocha. En aquel partido, en la 5ª jornada de Liga, quien defendió la portería del equipo jienense fue Cardoso. Sorarraín, no obstante, sí pudo jugar contra la Real en la segunda vuelta, en la 20ª jornada, y ahí sí tuvo una enorme alegría, pues el Jaén derrotó al conjunto Churiurdin por un contundente 3-0. El Jaén mantuvo la categoría por los pelos, fue 14º, solo por delante de los 2 equipos que se fueron a segunda, Deportivo de La Coruña y el Condal. Su buen rendimiento en Jaén hizo que se fijara en él el Sporting de Gijón, club por el que fichó para la temporada 1957-58, pero allí no tuvo la fortuna de jugar de manera habitual. Solo disputó un partido, y por supuesto no fue contra la Real. Ni siquiera lo jugó como titular, su debut con el Sporting fue en el partido contra el Atlético de Madrid, entrando en lugar de Sion, que se había lesionado a los 8 minutos de juego. En Atocha, en la 10ª jornada de Liga, fue el propio Sion quien defendió la meta sportinguista, mientras que en la visita de la Real al Molinón fue García. Sorarraín fue el suplente en los 2 partidos. El ex guardameta Churiurdin estuvo por tanto 21 ocasiones en el banquillo de la Real, y en las 2 ocasiones en las que visitó Atocha con otros equipos, también se sentó en el banquillo, pero en el visitante. La posibilidad de jugar en Atocha le fue esquiva hasta con 3 camisetas, pero su historia ayuda a entender la grandeza que siempre tuvo la cantera de porteros guipuzcoanos, muchos de los cuales tuvieron que emigrar ante el extraordinario nivel de aquellos que sí hicieron historia bajo la portería del equipo Churiurdin.